tal? Muy buenas noches y bienvenidos esta semana en martes, último programa del año del 2025 a Grada 101. Bienvenidos, ya lo saben, a su casa de fútbol sevillano. Bienvenidos a un programa especial porque hoy analizamos un poco, ponemos nota, valoramos a todo lo que ha sido el 2025. Por supuesto vamos a tratar lo último acaecido tanto en la Cartuja con esa goleada del Real Betis Balompié por 4-0 al Getafe y esa derrota del Sevilla en el Santiago Bernabéu por 2-0, pero con una buena imagen de los de Matías Almeida. Veremos qué dice la mesa de debate de hoy, pero yo creo que una buena imagen y, como les decía, tenemos que ponerle un poquito nota a lo que ha sido todo el 2025, decepciones, mejores momentos, personajes que han pasado por los dos clubes, nombres propios seguramente en las plantillas, también en las direcciones deportivas, los presidentes, y por supuesto tenemos que mirar a lo que nos puede traer el 2026, a lo que nos tiene que traer el 2026, ya sea en materia de fichajes, ya lo saben ustedes, a partir del 1 de enero arranca un nuevo mercado de fichajes invernal en el que seguro vamos a tener movimientos de salida y entrada en nuestros dos equipos, y también que esperamos de esta segunda parte de la temporada que nos llevará hasta el verano de 2026, ya lo saben después ustedes, con un mundial para la selección española. En fin, muchísimo que analizar esta noche en este especial de Grada 101, último programa de 2025. Para eso había que reunir aquí a gente de categoría, gente señorial, que va a desearle a ustedes una feliz Navidad y una feliz fiesta. Empezando por don Alvarito Borrego. Muy buenas noches. ¿Qué tal, querido? Buenas noches. Alvarito, hay que poner notas hoy, ¿eh? Hay que poner notas de este año. Yo sé que tú eres una persona que se moja. No la vayas a dar todavía, que la gente tiene que aguantarme a la gente. Sí, hombre, ha sido un nuevo año futbolístico y ojalá que el 2026 traiga muchas alegrías para los dos equipos sevillanos. Efectivamente, ¿no? Que nos traiga, hombre, una nueva final no estaría mal. El Betis está ahí, el Sevilla lo va a tener ya más difícil, por no decir imposible, pero esperemos que en el seno de la plantilla del Real Betis Balompié hay varios que han pedido ese deseo. Una nueva final, si puede ser europea, pero todavía está el equipo vivo también en la Copa del Rey. Veremos, pero como decía Alvarito, que nos traiga cosas buenas, y en el Sevilla por supuesto también, que vaya el equipo hacia arriba, porque desde luego lo que está pasando a la afición del Sevilla, seguramente el sevillista. Edu Sanilla, muy buenas noches. Buenas noches, caballero. 2025 lo quiera borrar del calendario y quiera que 2026 traiga algo completamente diferente. Bueno, que no lo borre, ¿no? Que lo tome como ejemplo para lo que no se debe volver a repetir. Decías de los títulos, el Sevilla no puede ganar un título en 2026. No sé, que haya una hecatombe mundial y desaparezcan 10, 12 equipos. Tienen que desaparecer mucho. Tienen que desaparecer 10, 12. En otros tiempos no es que tienen que desaparecer 2 o 3, pero ahora la Copa, tienen que desaparecer mucho. La Copa del Rey no la puede ganar porque ya lo han eliminado y los únicos títulos que se van a disputar son la Supercopa. Dudo que el Sevilla llegue a disputarla y la Liga, por lo tanto, imposible. Pero bueno, yo creo que no hay que borrar, ¿no? Los momentos malos no hay que borrarlos, sino tomarlos como ejemplo, ¿no? Que se pongan muchas veces ese partido ante Las Palmas, que vean el equipo y que vean lo que no se debe volver a repetir en el Sevilla Fútbol Club, ¿no? Se han ganado 4 partidos como local esta temporada en el Ramón Sánchez Pizjuán, mucha tela, y en otras épocas buenas del Sevilla, no me estoy yendo 30 ni 40 años atrás, sino hace 4 o 5, esos 4 partidos como local estaban ganados a principios de febrero. Efectivamente. Este año ha tenido... eso era un número que era ya alto para las derrotas, ¿no? Claro. Fíjate, estabas hablando tú ahora y me parecía interesante y estaba yo pensando a la vez que decías tú, ¿no? El Sevilla no va a poder jugar ninguna final. Ojalá no juegue ninguna final por la permanencia, como sí ocurrió esta temporada, como tú decías, ¿no? El partido de Las Palmas o aquel partido con el Leganés. Yo creo que seguramente cuando pregunte por los peores momentos, no sé si aquella carrera de Diamandé cuando se regateó a Nilan fue uno de los peores momentos para los sevillistas, Pineda, pero lo cierto es que hay que analizar lo que ha pasado en todo este curso futbolístico, como decía Edu, para intentar que no vuelva a ocurrir en un 2026, que puede traer un cambio histórico, por ejemplo, en el Sevilla con esa venta. Muy buenas noches, lo primero, buenas noches, amigo Fran. Bueno, sí, a ver, tomarlo como ejemplo está muy bien. Habría que tomar también el 2024 y el 2023
y a los Reyes, más que pedirle un regalo, hay que pedirle un milagro. Y sobre todo, para que haya un cambio importante en el club, tiene que haber un cambio importante arriba, porque los que están ya han demostrado que no son capaces de revertir la situación, porque son los responsables de llevar al Sevilla a la ruina económica y deportiva que tiene ahora mismo. Por tanto, si estos señores ya han demostrado que no son capaces, o hay alguien nuevo, o aquí el Sevilla está condenado a seguir siendo un equipo y un club mediocre. Así que bueno, vamos a ver. Yo no confío demasiado en el trabajo ya, confío más en un milagro y sobre todo que haya una venta y el que venga de fuera, ya sea extranjero o no, que sepa o que maneje mejor la situación. No es mala época ahora para encomendarse a los milagros, los deseos, aunque también es cierto que una de las preguntas que tenemos que responder esta noche es si ese 2026, por ejemplo, en clave del Sevilla, va a traer un nuevo comprador, una nueva etapa en el club. ¿Y cuál va a ser esa etapa? ¿Quién va a ser ese nuevo comprador? El que apunta ahora. Todavía hay alguna opción de que eso cambie. Tenemos todavía la resaca un poquito. Este mundo del fútbol va tan rápido que ya nos parece que fue hace muchísimo en la Junta General de Accionistas, ¿no? Pero la tenemos ahí reciente con las palabras de Antonio Lapi, que escucharon ustedes en directo y vieron en el especial Grada 101 del pasado lunes, con lo cual es una de las grandes incógnitas para el Sevilla de cara a lo que viene. Manu Colchón, muy buenas noches. Muy buenas, ¿qué tal? En el Betis, Manu, tú que estás bien informado, ¿podemos decirle al bético que enero puede ser un mes importante? No en lo del campo, que eso va a haber partidos importantes seguro, pero ¿va a haber movimiento? O sea, ¿puede empezar el año fuerte para el bético? ¿Puede pedir ahí algún deseo, alguno en su lista a los Reyes Magos, a Papá Noel? Hombre, normalmente en los últimos años viene trabajando bien el Betis, ¿no? En el mercado de invierno, este mismo año lo ha demostrado, ha fichado al Cucho y ha fichado a Antony, que son los dos máximos goleadores, creo recordar, de este año natural del Real Betis Balompié, y yo creo que sí, que va a haber movimiento. Yo creo que, sobre todo en el apartado de salidas, que es lo primero que va a trabajar el club, porque ya lo dijo el presidente, si no hay salida pues es difícil que haya incorporaciones, y luego pues que el Betis necesita fichar un delantero, el Betis necesita competencia arriba con el Cucho, Bacambú no está aportando, Chimi tampoco, entonces yo creo que lo normal, lo lógico es que haya al menos una incorporación, y yo no descartaría más incorporaciones en otras posiciones del campo, aunque como ya te digo, eso dependerá de la salida, pero yo creo que el bético tiene que estar atento en el mercado de invierno, como viene pasando todos estos años. Antes de entrar, dejen salir, decía don Ángel Aro antes de el último desplazamiento europeo. No es que dejen, es que empuje alguno un poquito para ver si sale, ¿no? Porque en esa está la entidad verde y blanca. Precisamente vamos a empezar, yo creo que hay que hacerlo por el Real Betis Balompié. Os voy a pedir una pincelada un poquito de lo que os pareció ese último partido de Liga, ese pasado domingo, con una victoria tremendamente contundente ante el Getafe. Alvarito, hacemos una valoración un poquito, ¿qué te pareció? ¿Qué destacas tú de ese partido? Y ahora ya nos metemos en materia de nombres propios, y como decía Manu, ha tocado varios que yo creo que son claves no para ahora, sino también para el futuro. ¿Qué te pareció lo de Getafe? Bueno, desde luego creo que se vio quizás la mejor versión del Betis de la temporada, junto a momentos puntuales contra el Olympique de Lyon, ¿no? Yo especialmente fui muy crítico en la visita a Vallecas. Creo que este equipo tiene mimbres de sobra para jugar a mucho más de lo que lo está haciendo. He visto Betis mucho más superiores con balón y mucho más clarividentes, y creo que el Betis en este primer tercio de la temporada desde luego no está ni cerca de su mejor versión, pero el otro día sí que vi quizás un Betis no tan maduro con el balón, pero sí muy brillante, ¿no? En la toma de decisiones, sentenciando al contragolpe, y en el que, más allá de los Ruibal, los Fornal, Antony o el propio Cucho, creo que los futbolistas supieron dar un paso al frente y despedir el 2025 con buen sabor de boca. Lo hablaba ayer, ¿no? Creo que hay que ser exigente y ambicioso, primero por la inversión. El Betis es uno de los clubes que más ha invertido. Segundo, porque hasta ayer, y es verdad que oye, la vara de medir es un poco desigual, pero el Betis empezaba la jornada con los mismos triunfos que el Sevilla Fútbol Club, y no podemos hablar de uno brillante y otro en caída libre, cuando, aunque luego lógicamente haya más empates y la clasificación sea lo que mande, pero ganaban lo mismo, al menos en la Liga. Pero sí que este Betis tiene mimbres, desde luego, es lo que me da, ¿no? La confianza, y sobre todo en el que Manuel Pellegrini creo que vuelve a acertar en el planteamiento. Creo que supo muy bien leer cómo iba a jugar el Getafe, supo muy bien cambiar algunas piezas y intuir por dónde le pudo hacer daño,
Fíjate, yo que era de partidario de hacer otro tipo de cambios, pero la moneda le salió clara, hay que reconocérselo y a ver qué depara el mercado y el mes de enero, que creo que va a ser un mercado lento. Me consta que a día de hoy está de momento parada un poco la cosa, va a ser un mercado largo porque en los últimos días de mercado puede ser cuando se mueva el árbol, pero bueno, desde luego que nada mejor que un triunfo para cerrar un año notable. Bueno. Sí, al final creo que, como ha dicho Álvaro, el planteamiento sobre todo de Pellegrini fue muy inteligente. Metió a Ángel Ortiz en esa banda derecha después de los buenos partidos que viene haciendo, dándole ese premio, ¿no?, al merecimiento que está haciendo el canterano por jugar en ese lateral diestro. Colocó un movimiento interesante, me parece a mí, a De Osa en el centro del campo en vez de hacer ya Altimira o, por ejemplo, haber puesto atrás a Fornal y a Lo Celso por delante, porque De Osa es un futbolista, ayer lo demostró en su mejor partido de lo que lleva como bético, de mucha ida y vuelta, que gana mucho cuando hay espacio y sorprendentemente para mí el Getafe dejó desde el principio del partido muchos espacios en el terreno de juego y eso lo aprovechó muy bien De Osa y también creo que Pellegrini está sabiendo leer el tipo de equipo que tiene. Ya no tiene un equipo como el año que gana la Copa con una cantidad de futbolistas tan grande de los que manejaban el balón para estar en campo contrario, para que no sea el partido un correcalle, sino que ahora tiene a los Antony, a los Abde, a los Aitor Rival, De Osa, el propio Pablo Fornal, que tiene mucho recorrido. Se ha vuelto un equipo con jugadores para jugar a un mayor aguante físico, a un mayor ida y vuelta y que cuando necesita esos chispazos de calidad pues te acaban definiendo. El mismo Cucho también, por ejemplo, arriba que ya lleva 10 participaciones en gol de liga. Está mezclando un fútbol más de ida y vuelta con decisiones inteligentes en algunos momentos con la brillantez individual de los jugadores. Pineda, la pregunta que se me venía el pasado domingo era, ¿es este el nivel, el verdadero nivel que hay que exigirle al Betis regularmente? Es decir, la plantilla tiene que autoexigirse, bueno, demostrar ese potencial que tiene, que le permite incluso a un equipo como el Getafe, que es un equipo rocoso. Yo no recuerdo, es verdad que el Getafe venía en un mal momento, eso hay que decirlo, pero hacerle 4 goles al Getafe que no te haga ninguno es una cosa, palabras mayores en esta liga, porque Bordalás le exprime al máximo a los futbolistas que tiene. ¿Es este el verdadero nivel que hay que exigirle al Betis? Sí, bueno, depende del rival, ¿no? Depende un poco del rival porque el Betis se ha enfrentado también a equipos de la parte alta de la clasificación y obviamente no va a jugar como jugó ayer o no va a arrasar como arrasó ayer, sobre todo en la segunda parte. Pero se perdió puntos con equipos como Getafe. Yo lo que creo que el Betis hasta ahora tenía mejores puntos que juego, porque había varios partidos, sobre todo en el último tramo de temporada, donde no estaba desplegando ese juego brillante, combinativo, partidos muy aburridos, el partido de Vallecas, algunos también en Europa recientemente, partidos donde no estaba jugando bien al fútbol, pero sacaba puntos porque tiene futbolistas muy determinantes, y ayer pues lo mezcla un poco todo, ¿no? El mejor nivel de esos futbolistas determinantes, el mejor nivel de jugadores que en la plantilla están dando siempre ese pasito adelante, como el caso de Rival, el caso de Ángel Ortiz, y luego también los jugadores que están sumando durante toda la temporada siguen sumando, en el caso de Fornal o el caso del Cucho haciendo goles. Por tanto, yo creo que el Betis todavía tenía ese margen de crecimiento en cuanto a juego, en cuanto a nivel de juego, en cuanto a nivel de resultados. No va a ser tan fácil que en la segunda vuelta tenga ese margen de crecimiento porque si vemos los números del Betis están siendo muy buenos, ¿no? Números que le van a dar para jugar en Europa, está en la Copa del Rey clasificado, lo ha hecho muy bien en la competición europea, por tanto ese margen de crecimiento, teniendo en cuenta cómo está el Villarreal, no va a ser tan fácil de tenerlo en la segunda vuelta, pero en cuanto a juego yo creo que sí tiene todavía capacidad de mejora. Has dicho una cosa interesante, Pellegrini y sus números. Edu, coincidimos en que siempre parece que cuando se le va a caer el equipo a Pellegrini, cuando parece que las sensaciones no son buenas, cuando, oye, cuidado que el partido con el Getafe es un partido duro, difícil, y puede el equipo meterse en un problema porque llegamos a final de año, llega el mercado de invierno, lo que decía Pineda, el juego no está siendo bueno, muchos empates, como decía Alvarito, el equipo da un golpe encima de la mesa, el equipo no se cae, y Pellegrini está ahí en sus números. Aun con todo esto que estamos hablando de que efectivamente en la previa del partido se llegaba con la sensación en el propio club, de decir, cuidado, es un partido importante, precaución, porque hay que ganar, si no, ya ese déficit entre juego, puntos, ya no salía rentable, ¿no? Pero la realidad es que a Pellegrini no se le cae el equipo nunca, con lo cual hay que confiar en que lo normal es que vuelva a llevar esto a buen puerto. Sí,
lo único malo de este inicio de temporada del Betis, o de estos primeros meses de temporada del Betis, es que no está en el lugar que le corresponde en la tabla. El Betis es la quinta mejor plantilla de primera división y no está quinto. Se va a ir sexto al parón navideño. ¿Eso quiere decir algo? Yo creo que no, porque yo creo que el Español no va a aguantar este ritmo toda la temporada y al final la Liga te pone en tu lugar, ¿no? El otro día lo hablaba con algunos amigos míos en la cena de Navidad, ¿no? Hay una Liga de los 3 primeros donde el Villarreal se ha metido ahí como invitado estelar, está el Betis quinto y después, si quieres, ponemos a Atleti Español y después todo igualado a la baja. Pero la sensación es de que esos equipos, Atleti, fíjate, la Real Sociedad que estuvo ahí estuvo cerca y cayó, de esos equipos como el Atleti, como el Español, se pueden meter en esa quinta plaza si el Betis baja a su nivel. Yo creo que el Atleti es el que más miedo le tiene que dar al Betis. O sea, puede meterlos el Betis en la pelea. El Atleti es el que más miedo le tiene que dar al Betis porque se va a quedar en breve sin Champions, tiene que ganar los 2 partidos y dudo mucho que lo haga. Y bueno, y va a tener esa eliminatoria más de gracia en Copa del Rey ante un equipo de segunda división por haber jugado la Supercopa. Yo creo que el Español no va a aguantar el ritmo toda la temporada. Entonces el rival del Betis por la quinta plaza es el Athletic Club de Bilbao. Yo creo que el Betis tiene mucha mejor plantilla que el Athletic Club de Bilbao. Por lo tanto, el Betis tiene que ser quinto destacadísimo en la segunda vuelta. Esta primera vuelta también es verdad que hemos visto al mejor Betis europeo en la fase de Liga. Las ovejas que entran por las que salen, ¿no? El Betis ha asegurado, o prácticamente ha asegurado, estar entre los 8 primeros en Europa League. Se va a evitar esa eliminatoria de 16avos, esa ronda de playoff, y en Copa del Rey sigue vivo y se va a jugar los octavos de final en el mes de enero. Pero yo creo que al final es todo equilibrio. Ayer el domingo lo decía Manuel Pellegrini, ¿no? Que va a tener un hándicap con Atleti y con Español y con Villarreal incluso, que es que no van a tener 3 competiciones. El Betis sí va a tener 3 competiciones en el segundo tramo de la temporada y obviamente el Betis yo creo que también tiene ilusión en la Europa League, donde yo creo que son los máximos favoritos junto al Aston Villa para ganarla, porque creo que son los 2 que mejor plantilla tienen. Que oye, que después te salga mal una eliminatoria y te manden a tu casa es otra cosa, pero son los 2 que mejor plantilla tienen. Pero la realidad es que yo creo que el Betis, el año 2025, ahora que estamos haciendo repaso, es un año para la historia del Real Betis. Ahora me vas a decir tu nota, no te me adelantes, que eso hay que uno tiene que dar el veredicto, la nota y explicarla. Entonces a eso vamos a ir ahora, querido Edu. Alvarito, se me estaba viniendo ahora a la cabeza, hablando de Pellegrini, ¿no? La figura de Pellegrini. Había críticas, sobre todo después del partido de Vallecas, porque Pellegrini no cambiaba el plan, porque no veían algunos aficionados esa intervención que tenía que tener un entrenador de la categoría de Pellegrini en los partidos. Ante el Getafe, sorprende con Ruibal en la izquierda y vuelve a apostar por Ángel Ortiz. Quiero preguntarte si ves esa apuesta por Ángel Ortiz en concreto más obligación o es que le da la confianza Pellegrini, pero lo cierto es que le dio la vuelta ahí y, como tú decías, después con los cambios también arriesgados también salió, con lo cual se va Pellegrini reforzado a las vacaciones. Absolutamente, a ver, hablar a toro pasado es muy fácil, ¿no? Pero yo sí que creo que la titularidad en sí de Ángel Ortiz viene un poco más medida por no tanto la confianza en Aitor Rival, que es absoluta, sino por las dudas que habían dejado Riquelme y sobre todo los Celsos en los últimos partidos. Estoy seguro que habiendo descartado ya a Fornal para un costado, para una banda, como si lo colocaba la temporada anterior, creo que un poco venía más por esa idea o ese demérito de otros compañeros. Aún así, por supuesto que se le ha reforzado. Yo insisto, creo que se debe ser exigente y crítico, porque estoy totalmente convencido que el Betis tiene mimbres para haber logrado un poquito más de lo que ha conseguido en la Liga.
oye, todos le pedíamos a este Betis mayor ambición, mayor competitividad en las competiciones cortas. Creo que no le ha temblado el pulso al entrenador a la hora de apostar por los buenos, por así decirlo, los primeros espadas, tanto en Europa como en la Copa del Rey. El rendimiento verdaderamente ha sido inmaculado, pero bueno, creo que no pasa nada por decir que en según qué determinado momento a este Betis se le ha echado en falta quizás más recursos, quizás más alternativas desde el banquillo, y que por supuesto huelga decir que este Betis ante Elche, ante Celta de Vigo, ante rivales de este calado, debería y estaría obligado por mimbres, plantilla y por presupuesto haber logrado mucho más. Aún así, bueno, creo que se plantea un 2026 ilusionante. Me consta que la plantilla y sobre todo el entrenador está especialmente ilusionado, hace especial hincapié en las competiciones cortas, especialmente en Europa, porque es el camino más corto hacia la Champions League, pero insisto con Edu, creo que el Betis, no tanto por plantilla, que también, sino por demérito de la Liga. Yo estoy absolutamente convencido, el nivel actual de la Liga es muy bajo, por todos esos condicionantes el Betis debería tener un poquito más de puntuación. Dicho esto, el año pasado en la segunda vuelta creo que le recorta 11-10 puntos al Villarreal, creo que se cae el Rayo Vallecano, creo que se caen equipos de este calado, si me apuras el propio Celta de Vigo, y el Betis de Pellegrini siempre ha demostrado que llega como un tiro a los compases finales de la temporada. Si a eso le sumas que, oye, que debe volver Ehazde, que estaba en su mejor versión, que debe volver Isco, que debe volver también Amrabat, aunque a día de hoy no se le eche especialmente de menos, más todo lo que pueda venir en el mercado, creo que sobre todo en las competiciones cortas, el segundo tramo de temporada que se le queda al Betis es muy ilusionante. Seguramente ese sea el gran objetivo, Pineda, pero a lo que hacía alusión Alvarito es donde yo quería ir. Es una excusa, por así decirlo, que Pellegrini no haya podido contar con Isco, y prácticamente ni con Lo Celso, por el bajo nivel que ha dado el argentino, y Antony a cuentagotas. ¿Por qué? Te pregunto esto, porque habrá algún bético que piense, oye, el año pasado cuando recuperamos a Isco y cuando llega Antony, el Betis enlaza 9-10 partidos consecutivos prácticamente ganando, da el salto al que hacía alusión Alvarito. No sé si es una forma de justificar un poco ese déficit que le hemos echado en falta al Betis, que no ha tenido a sus grandes estrellas y cuando las ha tenido no han estado al nivel, o tú lo consideras una cosa normal, porque lo de las lesiones esto lo tiene todo el mundo. A ver, el tema de las lesiones es un argumento que se puede utilizar siempre en el fútbol para justificar lo que te interesa. Que el Betis tiene mala suerte con Isco es una obviedad, porque las lesiones de Isco no son musculares, son lesiones traumáticas, recuperaciones que no llegan a buen puerto, que se tiene que volver a intervenir y evidentemente son mala suerte. El tema de Lo Celso no creo que sea mala suerte, porque estamos hablando de un futbolista con un potencial para ser de los dos mejores jugadores que tiene el Betis en la plantilla, o podemos meterlo entre los tres primeros, y si no está rindiendo, pues obviamente gran parte de culpa es del futbolista, pero también del entorno, del propio entrenador, y luego bueno, yo creo que es algo más o menos natural el asunto de las lesiones, que si hubieran estado ahí, alguno puede jugar al fútbol ficción y decir que el Betis hubiera conseguido más puntos o algo más interesante. Puede ser, pero a lo mejor si estos tres hubieran estado a su mejor nivel, no hubiera dado ese paso adelante Pablo Fornals, no hubiéramos visto la recuperación de su mejor nivel de Abde, por ponerte un ejemplo, ¿no? Yo creo que al final el Betis ha conseguido tener una plantilla más o menos equilibrada y a pesar de que te falten tres tipos que son muy buenos y muy mediáticos, los que están por detrás, los que vienen por detrás son casi igual de buenos. Por tanto, creo que eso sí que es mérito sobre todo de, primero evidentemente, de la dirección deportiva que los trae y también del entrenador que los mantiene más o menos al mismo nivel. Edu, hay que hablar de Ángel Ortiz. Yo creo que se ha ganado por méritos propios un sitio, la titularidad ante el Getafe, dando un nivel extraordinario y no es fácil para los canteranos nunca derribar la puerta de Pellegrini. Es verdad que ha tenido que llegar la lesión de Bellerín, que a Ruibal prácticamente como ha tenido que estar, decía Alvarito, hemos tenido que el otro día ceder Riquelme, el otro día cuando no está en la derecha. A Ruibal le falta ponerse claro, en lugar de los dos. Ruibal, como está para todo, que está bien. Bueno, yo lo dije aquí, de principio de temporada. Un jugador que me parece capital en cualquier plantilla. O sea, es un futbolista fundamental en una plantilla. Porque la estrella del equipo es fundamental, porque esa es la que está llamada a ganarte partido.
pero un futbolista que tú tengas la certeza de que le vas a poner un día a la derecha, de lateral, otro día le vas a poner en la izquierda, de extremo, otro día lo vas a poner de delantero, al día siguiente, aunque haya jugado bien, lo vas a quitar porque va a jugar otro y va a seguir entrenando y con el mismo compromiso y nunca bajando el pistón y además haciendo vestuario. Yo creo que Aitor Ruibal es una de las piezas fundamentales del Real Betis Balompié. Vamos por parte porque quería hablar de los dos. Lo de Ángel Ortiz yo creo que no hay nada nuevo, ¿no? Cada vez que juega lo hace muy bien. No solo en defensa, sino en ataque. Ayer, en la primera parte, con el 0-0 todavía en el marcador, le pone un centro al Cucho. Que ojito, el centro que le pone que la toca... La primera jugada. La toca el Cucho, pero no llega a rematar bien y sale. Es que es muy bueno. Es que arriba es un filón, pero es que atrás le da igual quién le pongas enfrente. Y lo da todo. Que le da igual quién le pongas enfrente, le da igual cómo se llame, cuánto tiempo lleve en la élite. Creo que es una de las mejores noticias de este 2025, sin lugar a dudas, para el Betis, ¿no? Creo que desde aquel partido en Mallorca, donde el Betis llegaba necesitado... Ya ahí demuestra un chaval la entereza y la capacidad que tiene para darle salto. Cuando te ponen ahí y te enfrentas a los Leones en un partido tremendamente difícil que era ese para el Betis, y tanto él como Pablo García sacan las castañas del fuego. Después es verdad que con Pellegrini hay que volver al infierno y después ir reflotando poco a poco, ir escalando a base de trabajo, ¿no? Totalmente, pero a mí es un futbolista que me gusta mucho, ¿no? Y en las últimas... Es verdad que Bellerín empezó muy bien la temporada, pero creo que ha ido de más a menos, y lo bueno que tiene Ángel Ortiz es que siempre es un 7. Es un 7 constante y es un futbolista que siempre te va a aportar. Y lo de Aitor Ruibal es que es una auténtica barbaridad. Es que decías que las estrellas al final te ganan partidos. Yo creo que futbolistas así te hacen ganar títulos, porque son los que juegan... Cumplir objetivos a largo plazo. Sí, porque es el futbolista que cuando te falta un lateral derecho lo pones de lateral derecho, que cuando te falta un lateral izquierdo lo pones de lateral izquierdo, cuando te falta un pivote lo pones de pivote, y juegue donde juegue, cumple. Es que ayer lo decía, el domingo lo decía Pellegrini en rueda de prensa, es que a él donde le gusta jugar es de extremo. Pero es que, claro... Pero tiene la capacidad. Es que no puede jugar siempre de extremo, claro, porque hay por delante mucha gente. Ya no es que pueda jugar, no, es que se adapta a lo que le eche. Nos vamos a publicidad, cogemos un poquito de aire y enseguida tratamos nombres propios también en lo negativo en el Real Betis Balompié, Lo Celso. ¿Qué pasa con el argentino aquí en Grada 100? Seguimos aquí en Grada 101 analizando lo que ha sido este 2025 futbolístico. En primer lugar con el Real Betis Balompié, ahora vamos a ir largo y tendido con el Sevilla Fútbol Club y también vaticinando un poco qué puede traernos ese 2026 que ya tenemos a las puertas. Hemos hablado de Ángel Ortiz, de Ruibal. Me quedan dos nombres propios que quiero tocar pinceladas. Manu, quiero empezar por dos. Y ahora vamos con Lo Celso, que yo creo que al Bético le interesa. Por la información que publicaba nuestro compañero Alex Media del Correo, con ese interés de Inter de Miami. Y además aquí tenemos a dos hombres que tienen la mejor información del Real Betis Balompié en la ciudad, como Álvaro Borrego y Manu Colchón, con lo cual hay que analizar qué nos puede deparar ese mercado de fichajes del Betis y si Lo Celso, ojo, puede ser una sorpresa y puede desencadenar más movimientos de lo que nos esperamos, pero enseguida vamos con eso. Manu, creo que hay que destacar también el nivel de Álvaro Vallés. Sí. Vino con la vitola de titular. Rápidamente Manuel Pellegrini se decantó por Pau López. Lo encajó bien. Cuando le tocó saltar, yo creo que también, en fin, con motivos, ¿no? Para no dar su mejor nivel, porque llegas, es difícil, esperas titularidad, no tiene ritmo. Yo creo que estuvo bien, pero cumplidor, no mostró lo que podía llegar a dar. Pero yo creo que ahora ya está adquiriendo una solvencia en la portería del Betis, le está dando ya una garantía, él está cogiendo confianza y ojo porque yo lo decía antes de que viniera y lo mantengo. Álvaro Valle es un portero que ha demostrado que gana partidos. Sí, y el Betis ha tenido buenos porteros en los últimos tiempos, como Rui Silva, que podemos decir un buen portero, pero no un portero que ganaba partidos. Y Claudio Bravo, evidentemente, tuvo momentos muy buenos, pero ya la edad le condicionaba. Pau López también ha demostrado, por supuesto, que es de garantía. Es decir, es que la portería del Betis puede estar muy bien cubierta, pero yo siempre le pongo un puntito más a Álvaro Valle y lo que creo que hay que destacar es que ha vuelto Pau ahora ya de la lesión, pero
él se ha agarrado ahí a la portería. Sí, además dando una seguridad, porque yo quiero destacar esto, sobre todo a Álvaro Valle, la seguridad que le transmite al equipo. Ayer el domingo, estábamos en la tribuna de prensa viendo el partido y en las acciones divididas, en los balones aéreos, un portero, un jugador que le está dando una seguridad tremenda al equipo. Yo creo que eso también se agradece, ¿no? La parte defensiva, luchando en el día a día, trabajando con un gran equipo de trabajo comandado ahí por Toni Doblas en el Betis y demostrando que con continuidad es un grandísimo portero. De hecho, ya ha salvado algunos puntos en algunos partidos aquí en el Betis esta temporada. Creo que ahora mismo es el titular indiscutible, a pesar de que Pau López también es un portero de garantía, de que Adrián lo hace bien en la Copa del Rey, pero hay que verlo con rivales de más enjundia. Además, a pesar del partido que hace el otro día y las buenas paradas que hace, que prácticamente deja tranquila la eliminatoria, por definirlo de esa forma. Pero creo que lo de Álvaro Valle ya se está sentando después de un año sin jugar. Claro, eso hay que tenerlo en cuenta, eso es muy difícil y creo que ahora mismo es el titular indiscutible de este Betis, el portero. Pineda, decías tú antes Fornals, es que creo que hay que destacarlo. O sea, yo le preguntaba después del partido una pregunta que está siendo recurrente y no hay ningún síntoma mejor para el futbolista que constantemente le estemos cuestionando sobre si es el mejor momento de su carrera. Él dice, no, todavía no, espero que no lo sea porque quiero que sea mejor, ¿no? Pero tenemos ahí a las puertas un Mundial. Yo veo a Fornals muy ilusionado, además lo veo con una confianza espectacular, sintiéndose importante, sintiéndose el líder de este equipo, que no era fácil y que yo creo que pocos pensaban que él pudiera liderar. Y no sé si podemos catalogarlo ya por el nivel que está dando de uno de los mejores fichajes del Betis en los últimos años, porque por el precio que vino y la jerarquía que está mostrando en el campo, cómo está tirando del carro, como tú decías antes, ante la ausencia de otro futbolista, es una bendición para Pellegrini. Sí, yo creo que es un futbolista, además tiene un condicionante positivo para él, que es capaz de jugar bien en 3-4 posiciones. Fornal cuando llega al Betis empieza jugando sobre todo en ataque por la derecha. Lo que le penalizó. Tiene que dar un pasito atrás porque por circunstancias el Betis se queda sin pivotes y tiene que jugar en el doble pivote y lo hace muy bien, y ahora cuando juega un poco más adelantado, con libertad y no tiene que defender tanto, demuestra que es un futbolista que además tiene mucho gol, tiene mucha calidad, ve muy bien el juego, es muy inteligente dentro del terreno de juego. Y cuando tú tienes a futbolistas, como el caso de Rival, que te saben rendir en 3-4 posiciones diferentes, eso para un entrenador es agua de mayo, porque al final son jugadores que los tienes siempre disponibles y los puedes utilizar en cualquier sitio y como si fuera un comodín, ¿no? Por tanto, yo creo que ahora mismo, yo no sé, evidentemente es de los mejores fichajes que ha hecho el Betis por lo que costó y por el rendimiento, pero sobre todo yo lo que creo que a día de hoy, jornada 17-18, es el mejor jugador con diferencia del Betis en lo que llamamos de temporada. Para mí el más regular y el que ha rayado siempre el rendimiento cercano al sobresaliente. En diferentes posiciones. Y sobre todo, Fran, porque, entre comillas, ¿no?, tiene el aura o la aureola que tenía sobre todo Antony en el tramo final de la temporada pasada. Creo que lo verdaderamente importante de Pablo Fornal este año es que está apareciendo en momentos importantes. Fue decisivo en el derbi, fue decisivo contra la Real Sociedad, lo fue ayer, creo que encadenó 4 o 5 partidos seguidos marcando goles y dando asistencias. Leí ayer un dato que no recuerdo quién, pero que solo Lamine Yamal, Mbappé, Vinicius Junior y Pablo Fornal llevaban más de 4 goles y 4 asistencias en la presente edición de la Liga, y no es fácil, y me explico, es decir, no es un futbolista especialmente carismático, y quiero que se me entienda, es decir, ha tenido sus tiras y aflojas, por ejemplo, con la prensa, es decir, no es el típico futbolista de cara a la galería, animador, que habla más fuera que dentro del campo, es decir, que lo que tiene, creo que se lo ha ganado a pulso. Él lo dijo que a su llegada, que era sacrificio y más sacrificio con chispazos de calidad, y creo que este año para mí es, sin lugar a dudas, el alma mater de este Betis, ¿no? Porque no recuerdo qué partido, no sé, un partido gris del Betis que él, solo por su mera mentalidad, su ambición, su manera de ir a apretar al rival, creo que contagia también a sus compañeros. Viene a ser el Isco de años anteriores, que oye, cuando entraba decía, oye, si este tipo que lo ha ganado todo corre, ¿cómo no lo voy a hacer yo? Creo que esa ambición, esa competitividad, él también sabe contagiarla a los compañeros, y para mí, sin lugar a dudas, es el alma mater de este Betis. Luego podemos hablar de números, pero para mí es fundamental. Está siendo el que tira del carro. Y eso nos lleva
al nombre que no está tirando del carro y que esperábamos que lo hiciera ante la ausencia de Isco Alarcón. Os pregunto y dejo encima de la mesa, empezando por Álvaro Borrego, por Manu, que seguramente nos puedan aportar algún detalle más interesante. ¿Puede haber sorpresa con Lo Celso, Alvarito? ¿Puede ser una de las ventas de las que hablaba Angelaro que se necesitan para que lleguen futbolistas? Porque los focos, evidentemente, lo que tienen en la cabeza los béticos es Bakambu y Chimi Ávila. ¿Puede ser la llave? Yo a 23 de enero no lo tengo del todo claro. Es verdad que sí me consta que hay muchas dudas en torno a su figura en el club. Hay cierto desencanto con la apatía que a veces muestra en el terreno de juego. Pero primero a mí es un futbolista que me genera desconcierto porque por supuesto el nivel está a un mundo de lo que debería demostrar, pero sí que le veo, no sé, en jugadas, en acciones determinadas, en goles, en celebraciones, incluso en réplicas a los árbitros, sí que le veo ese pizca de chispa o de rabia o como decía el pero propio después Manu, no, claro, no, que le duele. Es desconcertante. Que sea la llave del mercado. Yo si tuviese que apostar, a día de hoy apostaría por otro futbolista. No me consta que haya un movimiento específico a estas alturas porque, como decía, creo que, o me dicen que el mercado está especialmente parado. Creo que es un jugador, entre comillas, acomodado en el sentido de que él sabe que va a ir al Mundial, él sabe que es uno de los niños mimados, entre comillas, de Scaloni y difícilmente pueda tambalear esa convocatoria, pero sí que hay algo claro y sí que hay algo evidente, es que en el club, oye, le piden, le exigen y airean que Lo Celso debe dar mucho más por nivel y sobre todo porque por escalón salarial, porque claro, si el claro. Betis no entrase en Liga de Campeones la próxima temporada, se tendría que desprender del tremendo esfuerzo que ha hecho este año, que puede salir, puede hacerlo, creo que los tiros pueden ir por otro lado, y de haber venta creo que los tiros, insisto, pueden ir por otro lado, pero bueno, no habría que descartar ningún escenario, aunque es evidente que necesita dar mucho más, pero en un Betis que oposita llegar lejos en las tres competiciones, creo que puede... No, es que debería, que debe ser importante y sobre todo porque el Betis a día de hoy entre sus pretensiones no está la de reforzar la posición que actualmente ocupa los... Claro, lo que pasa es que, Manu, el bético que nos está viendo dice una masa salarial importante, el Betis va muy justo ahí, tiene que reforzarse en otras posiciones y en esta, en teoría, tiene que volver Isco, tiene a Pablo Fornals, porque cuando vuelvan al Rabat, Pablo Fornals puede jugar ahí perfectamente, incluso puede jugar Riquelme ahí, que cuando ha estado, seguramente ha estado en sus mejores minutos en el Betis, y además es que yo entiendo al bético, dice, no es que si Lo Celso no ha rendido ahora, que no ha estado Isco, que Antony tampoco estaba especialmente iluminado según qué partido, puede ser una opción, o sea, es decir, al Betis le aportaría cosas positivas, ¿no? Otra cosa es que en el club se agarren a que el futbolista pueda revertir la situación, pero ¿qué nos hace pensar que pueda revertir la situación? Si vuelve Isco va a tener más difícil jugar, y es que no se le ve a Lo Celso que tenga esa actitud, ¿no es verdad lo que dice Álvaro? Yo lo he visto, al principio de temporada yo pensaba, oye, un futbolista se le ve metido en las protestas y tal, pero claro, después hay otros partidos que tú lo ves, en el césped, con las calzonas, sí, la apatía, andando. Yo de verdad, a mí me sorprende y además me gustaría comprenderlo, porque cuando uno entiende que cuando él estaba en su mejor nivel en el Betis que llega la temporada pasada, aparece la figura de Isco Alarcón y claro, tiene que ser un palo que tú seas el mejor del equipo, vuelve un futbolista y diga, mire usted, es que este es el mejor que hay aquí, o sea que usted es relegado. No, yo soy el segundo mejor ya, pero es que este juega en su posición. Bueno, vamos a intentar ponerlo usted en la derecha, no funciona. No va. Vamos a intentar ponerlo en el doble pivote, tampoco funciona. Por lo cual, usted jugará cuando no juegue Isco. Entiendo que eso al futbolista le trastoque los planes, eso de tener que jugar en la derecha, siendo el faro del equipo hace nada, retrasar, vale. Pero este año, que Isco está inédito, que no, yo no me explico por qué Lo Celso nada se pasa. Yo creo que ese es el gran problema y lo que la gente no entiende, ¿no? Yo creo, aquí hay dos partes, el tema mercado, que ahora si quieres lo ahondamos, y luego el tema rendimiento de Lo Celso, que yo le doy la totalidad de la culpa, o un 90% de la culpa, al futbolista.
¿Por qué? Porque esta temporada hemos visto un inicio de temporada regular del jugador. De hecho, se lleva una pitada increíble del estadio de la Cartuja y al siguiente partido que juega en la Cartuja es el mejor. Es el mejor jugador, sale ovacionado y en rueda de prensa yo mismo le pregunto a Manuel Pellegrini sobre la situación, de si esa pitada le había afectado al futbolista y el propio Pellegrini dijo que si la gente pitaba era por algo. Y entonces ahí es cuando el futbolista cambia el rendimiento y da su nivel conforme cuando él quiere o cuando puede, entonces estamos hablando de que si ahora no está dando su nivel es porque al futbolista o bien no le sale. Yo tengo muchas dudas, he preguntado que si le pasa algo, que si está tocado, a mí me han dicho constantemente que no le pasa nada a nivel muscular, que es cierto que siempre está un poco entre algodones, pero que no le impide rendir. Entonces estamos hablando de que el rendimiento que no llega por parte de los Celso es puramente porque el futbolista no le sale darlo. Luego está el tema del mercado. ¿Vas a ir los Celso en enero? Yo lo veo complicado, la verdad. Yo he preguntado con la información que sacaba el compañero Alex Mérida. Por un lado, en el Betis me dicen que no hay nada absolutamente, que al Betis no ha llegado nada, ni de Inter de Miami ni de ningún otro equipo. Y por otro lado me dicen que Lo Celso ha recibido interés de varios equipos, más por su parte, por la parte de su agencia y de su entorno sobre todo también, y que uno de esos equipos es el Inter de Miami, de Rodrigo de Paul, de Messi, de todas, y otros compañeros también, otros amigos me dicen que en Inter de Miami están explorando muchas vías de jugadores del albiceleste porque quieren montar allí un poco Argentina B en Inter de Miami. El campamento para Messi, ¿no? Claro, que se aburre pero Messi. bueno, yo lo veo complicado. También me dicen que antes del Mundial también puede ser complicado que eso ocurra, pero no es descartable. Yo no creo que sea la llave del mercado del Betis. Quizás sí por la masa salarial que libera, pero no por el precio de venta, que no creo que fuese muy superior a lo que le queda por amortizar, que son unos 4 millones y pico, 5 millones. La masa sí libera, pero claro, ahí ya te planteas, ¿qué ficho? Un extremo y me consta que el Betis tiene muy bien cubierto el mercado de los extremos y meto ahí a Riquelme, Fornal e Isco y busco un extremo que tenga gol y que ayude a ver, es que hay argumentos para todas las visiones, ¿eh? Por eso te digo. Es que ahí el Betis tiene muchas alternativas, claro, y eso nos lleva a que podamos ver diferentes escenarios. Enseguida vamos a ponerle la nota a esta temporada del Real Betis Balompié, la explicación a esa nota y qué esperan nuestros tertulianos de cara al 2026. Hay que mojarse, decir buena temporada, esto no, ya le estoy dando tiempo para que se vayan preparando, que es lo que ustedes esperan en sus casas. Pero vamos a hablar del Sevilla Fútbol Club, evidentemente. Hay que analizar brevemente, porque ya está masticado todo lo que ocurrió en el Bernabéu, pero sí creo que hay cosas interesantes que extraer y analizar si eso puede ser una tendencia, si son cosas positivas, si fue un día puntual o a qué hay que agarrarse con este equipo de Almeida. Y también, por supuesto, vamos a hablar del mercado de invierno, donde digo yo que tendrá que volver a aparecer la figura de Antonio Cordón, porque hasta ahora, ya saben ustedes, tampoco se prodiga mucho con los medios, ¿no? La última aparición que tengo en la cabeza, fue aquella rueda de prensa de final de mercado a horas intempestivas de la noche, y después una entrevista, creo que ha sido la única que ha dado, en libre y directo con los compañeros de la cadena SER, ¿no? En la que no dijo nada. Hizo un esfuerzo titánico por no decir absolutamente nada. Y lo consiguió. Y lo consiguió, con lo cual, mérito de don Antonio está ahí, eso sin duda, ¿no? Pineda, ¿con qué te quedas de lo que pasó en el Bernabéu? Empiezo yo sé que tú tienes mucho que decir. A mí me gustó mucho la actitud del equipo y me pareció muy elogiable, sobre todo la regularidad en el partido. Porque otras veces hemos visto un Sevilla que hace 15 minutos muy buenos y después el Madrid, es verdad que el Madrid está horrible, hay que decirlo, el Madrid jugó un partido horrible, y el Sevilla jugó un partido aún más horrible en ataque, o en lo que viene siendo la definición de cara a portería, eso también hay que analizarlo. Pero que el equipo se mantuviera en el partido con una actitud positiva, creyendo en sus posibilidades, peleando en un Bernabéu y durante todo el partido, a mí me llamó la atención positivamente, a pesar de todo lo que hubo con los arbitrajes y, bueno,
las calamidades del colegiado, ¿no? Sí, yo creo que la puesta en escena del Sevilla fue muy buena en el Bernabéu. Lo que ocurre es que lleva el Sevilla 17 años sin ganar allí, ¿no? Siempre por un motivo o por otro. En el Bernabéu ya sabemos que te tiene que salir todo muy de cara y que el Madrid no tenga su día, sobre todo los delanteros, y que el árbitro tampoco te perjudique demasiado. Y el Sevilla al final, hay muchas cosas que influyeron en el resultado, pero principalmente los errores propios del Sevilla. El Sevilla tuvo errores propios de cara a portería. También es cierto que Courtois hizo un partidazo, que para eso es el portero del Real Madrid, el mejor portero que hay en el mundo con diferencia, pero si tú fallas tantos goles, luego pues evidentemente el Madrid te va a hacer siempre goles. Y luego aparte, los errores continuos individuales que comete el Sevilla. Y yo voy más allá, el Sevilla ha cometido durante toda la temporada errores individuales en defensa, errores colectivos, pero también a veces hay que mirar al entrenador. El entrenador del Sevilla está haciendo bastante con lo poco que tiene, pero incide demasiado en algunos errores. Por ejemplo, lo de Marcao. Marcao sigue dándole una oportunidad tras otra, y Marcao está empeñado en demostrar que no es futbolista para la élite. Me da igual que tenga ciertas condiciones, que tenga mejor salida de pelota, o que las tuviera en su momento, que sus compañeros. Marcao es un futbolista que no sabe medir, y un central tiene que medir. Es una de las principales cualidades que tiene que tener un defensa, saber defender sin meter la pata, y Marcao mete la pata un partido tras otro, un partido tras otro, y encima además se le va a la cabeza, insulta al árbitro y le va a caer una barbaridad de partidos. Por tanto, creo que igual que Almeida hay que darle su sitio con el planteamiento inicial del Sevilla y con el hecho de mantenerse en el partido en inferioridad numérica, a Almeida también hay que pedirle explicaciones por el hecho de insistir siempre en ciertos futbolistas que al Sevilla le están penalizando un montón en la temporada. Es verdad, Edu, que hay que analizar la figura de Almeida, lo vamos a hacer, pero antes quiero preguntarte eso. ¿Te quedas con lo positivo de la imagen en el Bernabéu? O dices, bueno, como decía Pineda, sí, pero los resultados en el Bernabéu siguen sin llegar y los delanteros, el equipo juega muy bien, pero los delanteros no meten una. ¿Con qué te quedas? ¿Con lo bueno o lo malo? 7 de diciembre de 2008 fue la última vez que ganó el Sevilla. Ese dato te lo podías haber ahorrado, le ha entrado más... No, pero no es necesario llamarte. Pero ¿con qué me voy a quedar? Pues con las sensaciones positivas. Si no ha ganado allí Sevilla con Canuté de delantero, con Negredo de delantero, con Vaca, con Gameiro, con De Jong, con En-Nesyri, va a ganar un Sevilla que tiene de delantero. Pero insisto, me gustó, Edu, o sea, que aguantara durante el partido. Es que no, es un Sevilla que puede hacer 20-25 minutos buenos, que aguantara y no le perdiera la cara al partido. Es que el Sevilla el otro día, los 90 minutos. Si tiene un delantero medio que, se pone 0-1 en los primeros 15-20 minutos. Bueno, ya está echando mucho, en los 10 minutos podía ir 0-2, sí, fácilmente. Sin duda, y después las 2-3 que hay al principio de la segunda parte también. Es que se ha hablado mucho de que si el mal nivel de Alexis, si el mal nivel de tal, es que Alexis el otro día da 3-4 pelotas de gol claras. Pero si nadie las mete, pues a lo mejor no es la culpa de Alexis, a lo mejor es la culpa de los que le rodean, ¿no? Yo creo que yo me quedo con lo bueno. Es verdad que no entiendo ciertas cosas que sigue haciendo Matías Almeida, pero yo sigo en la línea, lo digo cuando gana y lo digo cuando pierde. ¿Te sorprendió, Edu? ¿Te sorprendió la competitividad del equipo? Es que yo creo que este Sevilla de Almeida compite casi siempre. Ha habido muy poquitos partidos en los que no haya competido. Otra cosa es que no te dé, pero competir y ir a todas lo lleva haciendo toda la temporada. De hecho, por eso tiene 20 puntos. La calidad del equipo dice que debería tener menos de 20 puntos, pero es que el equipo va a todas. A mí no me sorprendió. Me sorprendió que fuese durante tanto tiempo. Yo pensaba que iba a haber alguna metedura de pata antes, pero me sorprendió que fuese durante tanto tiempo. Es que el Sevilla, incluso con 10, está dentro del partido. Con 10 hay 2 o 3 acercamientos de Oso, o sea, muy bien, buscando el segundo hasta que ya llega el penalti de Juan Luis, ya eso te acaba de matar. Pero yo creo que el Sevilla lo hizo muy bien. Yo creo que hay que quedarse con eso. Venía de la derrota en Copa ante el Alavés en un partido muy malo. Yo creo que al Sevilla le sobraba esa competición y creo que, aunque no lo digan de puertas para afuera, yo creo que en el seno del club todos celebraron en parte que tocase un equipo de primera división. Eso es tristísimo. Claro, pero es que el Sevilla lleva siendo tristísimo 3 años. Es muy triste para una entidad como es que es la realidad, pero yo creo que muchos dentro celebraron que por lo menos en la eliminación de este año fuese honrosa. El año pasado te elimina un equipo de segunda división y fuera de casa, muy importante, ganándote 4-1, que fuese fuera de casa. Este año pierdes 1-0 de penalti, que al final tú, los datos vacíos del final de temporada, dices,
que me eliminaron 1-0, un equipo de primera de penalti. El año pasado te mete 4, el Almería y la historia es muy distinta. Y que bueno, que estamos hablando de un equipo que cada partido se le lesionan mínimo 2 futbolistas. Imagínate un mes de enero con 6 o 7 partidos. Pero Pineda, si es que por eso le doy yo más mérito a lo que hizo en el Bernabéu, porque ante el Alavés me dio la impresión de que la mayor posibilidad que tiene el Sevilla en la eliminatoria es que eso fuera 0-0 y a penalti. Claro. Porque el Sevilla te da la impresión de que tiene tal escasez de calidad ante un equipo medianamente con argumentos que no, vamos, que no es superior, o sea, no es ni superior al Alavés. Sevilla ahora mismo no es superior al Alavés. El tema de la imagen en el Bernabéu es que al Sevilla le estamos pidiendo ahora mismo que dé buena imagen o que pierda, ¿no? Y eso no vale. En la élite, si pierde, aunque dé buena imagen... Yo creo que tal como viene podemos pedirle buena imagen, porque de luego lo normal hubiera sido que en el Bernabéu hubiera caído un saco. Si tú no ganas, por muy buena imagen que des, los entrenadores caen y los equipos se van a segunda. Por tanto, creo que ahora mismo el nivel de exigencia que le metemos al Sevilla es tan ínfimo que hace un rato por supuesto, partiendo de la capacidad que tiene el equipo. Apañado en el Bernabéu y decimos que ha jugado muy bien. Yo no me quiero quedar con eso y luego hablaremos seguro del árbitro y voy a hablar de un arbitraje cobarde, pero prefiero primero hablar de lo deportivo y luego ya del resto de apuntes del partido que creo que son menos importantes a lo largo de una temporada. Prefiero que te dirijas al colegiado ya antes de que vayamos a otro término. Puede sincerarte sobre la actuación del otro día. Cobardía es un... Creo que el señor Muñiz Ruiz hace un arbitraje muy cobarde. Un arbitraje que da la sensación en los últimos minutos de que estaba como loco porque Mbappé superara su récord, ¿no? O sea, el récord de Cristiano Ronaldo. Ya no sabía el hombre dónde pita el penal. Tema aparte de Marcao. Por eso quería hablar primero quería hablar de lo deportivo y de los errores y la metedura de pata de Marcao y luego a partir de aquí hablamos de que, por ejemplo, Marcao recibe una falta de Rodrigo que podía ser perfectamente segunda cartulina amarilla. O sea, podía ser no. Era segunda cartulina amarilla. Era expulsión. Entonces, bueno, Marcao es muy torpe, sí, pero es que Marcao antes podía haber expulsado a un jugador rival y no lo expulsa y luego ocurre ese doble penalti, el de Oso, que es inexplicable, ¿no? Bueno, yo creo que ya eso... Eso yo creo que... Ya lo último pero al final, mira, yo este fin de semana he visto 2 partidos. No he tenido más tiempo y he visto el partido del Sevilla y el partido del Betis. Es que ayer, el domingo, el arbitraje en el partido del Real Betis, con un partido totalmente decidido, las ganas de meterse en líos del árbitro, yendo a revisar cosas durante 4 o 5 minutos, dando un tiempo de descuento de 9 minutos, que yo fui el primero que me intenté bajar y darle... No aplican la coherencia. O sea, el sentido del juego, de interpretar, esto ya se ha perdido tú. Si cuando te has dicho tú lo de los 9 minutos, si es que más de uno, que te voy a decir más de uno, el 80% de la cartuja cuando ese hombre, ese cuarto colegiado, saca la tablilla de 90 minutos, de 9 minutos, perdón. Parecieron 90, claro, porque es que el descuento fue larguísimo. Dijeron, pero bueno, a ver, ¿esto qué? ¿Nos está echando usted a nuestra casa ya? Vámonos antes de que salga todo el mundo, a ver si no cogemos atasco, ¿no? Pero voy 9 más, minutos de descuento con un 4-0. Yo voy a más. En un país normal, verdad, es que, en un país normal, ya hay una horda, entre ellos algún que otro amigo tuyo que se ha pasado por aquí por el programa alguna vez, ¿Te estás refiriendo al gran Pavel Fernández? A Pavel Fernández. Hay que agradecerle siempre su amabilidad. Sí, por supuesto. A este programa. Pero se protegen entre ellos. Hay unos cuantos amigos del colectivo arbitral. La figura del analista arbitral. De amigos del colectivo arbitral que el otro día, por decir las verdades del barquero Almeida, lo ponen a los pies de los caballos. Bueno, sí. Almeida no dice nada, no dice nada fuera de lugar, no le falta el respeto absolutamente a nadie y Almeida lo único que dice es que no ha visto en toda su trayectoria, creo que Almeida algún partido a sus espaldas tiene, ha sido futbolista de élite, lleva muchos años entrenando, que nunca había visto a un árbitro pitar 2 penaltis que no eran en 1 minuto y medio. Pero ahí estaba, pero que lo expulsan en el descanso. Era de cachondeo, entonces bueno, pues a lo mejor la Liga tiene que pensar el mamotreto de competición que está creando. Es que esto no lo vamos a cambiar, por desgracia no lo vamos a cambiar. El VAR es una herramienta que está para ayudar. Si tú tienes que pegarte 4 o 5 minutos para mirar algo, es que no ha pasado ese algo. Las cosas son o blancas o negras. Si tú tienes que pegarte 5 minutos, no estás ayudando absolutamente a nada. No, pero a mí me parece más grave que saquen una amarilla Almeida casi por respirar en la banda. Después, 5 minutos posteriormente, se me cae hasta el boli, porque es que el otro día me indigné viendo el partido, porque le muestran la amarilla Almeida
y a los 2 minutos sale Xabi Alonso con el cuarto árbitro que parecía que era amigo de toda la vida, ¿no? Unas risas allí en la banda espectaculares. Y digo yo, si el árbitro sabe en el descanso que tenía que haber expulsado a Rodrigo, bueno, estamos todos de acuerdo en que Marcao entra como un tren de mercancía y lo decía Pineda, o sea, Marcao no está ya para jugar de titular, al menos con esta actitud que tiene, y no parece que la vaya a cambiar. Pero un poquito de mano izquierda. Marcao le está diciendo en cuanto le expulsa, allí tenías que haber pitado una. Si tú sabes que la tenías que haber pitado porque te has equivocado, intenta frenar al futbolista, dile que se tranquilice, que Marcao sigue diciéndote de todo, te dice allí, se acuerda de tu familia, roja y 20 partidos de sanción como le van a meter seguramente. Bien, pero que es lo más positivo que saca el Sevilla. Hay que tener un poquito de mano izquierda, entiendo yo, y efectivamente el árbitro del otro día demuestra que estaba deseando hacer ciertas cosas. Nos vamos a publicidad. ¿Qué va a deparar el mercado de invierno en el Sevilla Fútbol Club? Esa es la clave. En el Sevilla esperan una gran venta. Y yo me pregunto, ¿esa gran venta puede romper un poquito la mínima columna vertebral que ha hecho Matías Almeida? Aquí enseguida. Gracias, 101. Estamos aquí, Grada 101, después de publicidad. Encaramos el último bloque, los últimos 27 minutos de Grada 101 en este 2025. Las emociones fuertes las hemos dejado para el final, ahora se vienen las verdades. Estábamos hablando del Sevilla, y lo primero que hay que abordar, y empiezo por ti, Alvarito Borrego, que sé que tienes ganas de hablar, es la figura de Matías Almeida. ¿En qué punto estamos con Matías Almeida? ¿O en qué punto lo ves tú? ¿Con la confianza parece plena del club? No sé cómo catalogas su figura en la afición, su credibilidad en el sevillismo ahora, y si con este último partido, desde luego, con la imagen en el Bernabéu, encauza un poquito las dudas que podía haber a raíz del derbi, de la eliminación Copera, etcétera, etcétera. Yo creo que el análisis tiene varias vertientes. Fíjate si es importante, como tú decías, para el Sevilla, que creo que ha sido el único capaz de equilibrar o de amansar o de calmar un poco las aguas y el único que ha sido capaz de ganarse como mínimo el respeto de la afición, porque a día de hoy, y eso habla desde luego muy mal del Sevilla Fútbol Club, es el único que públicamente defiende a capa y espada a la entidad y al sentimiento que ello conlleva, ¿no? Yo era de los que creía, pensaba y defendía que Monchi en muchas ocasiones tenía exceso de protagonismo, pero es que Antonio Cordón, hay algún aficionado que no recuerda ni qué timbre de voz tenía, ¿no? Es que, bueno, al presidente y al vicepresidente actual ya es que no lo recuerdo, ¿no? Y esa indefensión, esa fragilidad institucional tan lamentable, porque es lamentable, quizás el único que ha sido capaz de tapar agujeros y de corregir y de medianamente maquillar, aunque sea con paja y purpurina, es Matías Almeida. Primero porque creo que no es solo palabrería, sino porque creo que fielmente cree en lo que dice, y creo que luego los números, gusten más o menos, están ahí, ¿no? Creo que hablaba antes también de Pineda de la exigencia ínfima. Es que creo, por una parte, que parte del sevillismo ha aceptado ese nivel actual de la entidad, pero a mí también me sorprendió, oye, como un club que es un rey de copas en el siglo XXI acepte de tal manera la eliminación contra el Alavés, ¿no? Ni media crítica, ni medio amago de crisis, ni medio aspaviento, ese conformismo instaurado, no sé si es en el sevillismo o en el entorno del sevillismo, desde luego que preocupante es, y que te habla muy a las claras de la involución que vive el Sevilla a nivel institucional, pero también desde luego deportivo y económico. En lo que se refiere a la figura del entrenador, por dos partes, creo que este Sevilla no está en segunda división, y me he hecho la vista atrás, ¿no? Porque el nivel de la liga es lamentable, porque hay equipos a los que, bueno, es un lenguaje un poco vulgar, ¿no? Pero quizás tú de delantero y al menos yo de centrocampista, un mínimo de daño, desde luego que le haríamos. Creo que hay equipos de segunda división con muchísimo nivel, y creo que se ha demostrado en la Copa del Rey, si me apuras el Racing de Santander, equipos de este nivel a día de hoy sumarían mucho más puntos que los Levante, los Oviedo
los Valencia incluso y compañía, pero bueno, creo que es un entrenador que ha ganado partidos, que también ha perdido, pero con las limitaciones que tiene la plantilla, que está tirando de chavales que hace un año o año y medio jugaban 2, 3 y 4 categorías, en el caso de Miguel Sierra, por debajo, que a día de hoy lo tenga mínimamente soñando puntualmente con ir hacia arriba, creo que es un elemento que él se lo ha ganado. El sevillismo hace un año y medio llegaba el domingo y pensaba, joder, otra vez tenemos que volver a ver o a ver qué nos depara hoy, y hoy mínimamente, aunque sea puntualmente, en momentos puntuales, el sevillismo ha recuperado al menos el compromiso que sí ha tenido toda la vida. Entonces eso creo que le reconoce, le merece, aunque lógicamente, bueno, tenga también sus defectos. Edu y Pineda. Yo creo que Almeida es lo mejor que le ha pasado al Sevilla en mucho tiempo. Primero porque ha cogido el testigo... Quique Sánchez Flores tampoco fue malo. Quique Sánchez Flores no fue malo, pero Quique Sánchez Flores creo que tenía ya más tiros dados que Almeida. Seguro. Tenía y que además con la barba que llegó, la imagen era ya de gaste. Tenía más tiros dados que Almeida, y yo creo que Sánchez Flores no quería meterse en ningún tipo de fregado que no le correspondía. Pero yo creo que Matías Almeida es lo mejor que le ha pasado, porque creo que ha enlazado bien con la afición, que era lo que el Sevilla llevaba demandando mucho tiempo, y creo que se ha convertido en apenas 5 meses en la figura que faltaba en el club desde que se fue Ramón Rodríguez Verdejo Monchi, ese que sale a defender a los suyos en rueda de prensa, ese que sale a hablar cuando ninguno de los demás sale a hablar, y yo estoy de acuerdo contigo, nadie sabe el tono de voz que tiene Antonio Cordón, más allá de los que estuvimos, por desgracia, en esa maravillosa rueda de prensa donde el único objetivo era el de estar felices, y donde decía que Corredán iba a ser el mejor delantero de la Liga. No es el mejor delantero de la Liga, sí es el mejor delantero del Sevilla, y por ello... Lo defendí muchas veces. Y por ello hay gente... cuentas hoy, Y por ello hay gente que en la Copa de África va a llevar camisetas de distintos países para que ese chaval vuelva cuanto antes, sin ser nada del otro mundo, pero con la plantilla actual... Me reconocerás. Yo con Pineda también, en Radio Marca, con Agustín allí, lo he dicho muchas veces. Con la plantilla actual del Sevilla... Habla muy mal de tu criterio futbolístico. No habla mal de mi criterio, habla mal del nivel de la delantera habla del mal Sevilla, de la plantilla del Sevilla. Yo te dije a ti, y lo mantengo, a Corredán tal como está, y te digo una cosa, me sabe muy mal por Isaac Romero, porque de verdad que yo creo que el futbolista y el club tienen que hacer algo por reconducir el nivel de Isaac Romero, porque estoy contigo. Isaac Romero debería ser mucho mejor futbolista que Corredán. Pero Romero, en este Sevilla debería todos los meses pasarle un 40-50% de su sueldo a Youssef En-Nesyri. Todos los meses, de aquí hasta que se jubile, todos los meses. Lo ha hecho futbolista profesional. Ahora mismo lo parece. Pero yo creo que puede dar mucho más de lo que está dando. Es que he visto chispazos de Isaac, pero poquísimo. Yo creo que más gol no, es que ahora mismo a Corredán parece Adriano del Inter de Milán en el Pro Evolution de 2006. Yo creo que Isaac tiene... Ácora ahí peleando con la defensa. Es que, cualidades... no, en serio, hablando en serio, Isaac, ahora mismo el nivel es muy bajo, Pineda. Yo creo que sus cualidades y sus limitaciones están muy marcadas. Isaac es lo que es, ya lo hemos visto perfectamente, y no va a ser nunca un delantero que vaya... ¿Tú no crees que pueda volver a ese nivel que dio con En-Nesyri? Bueno, yo es que creo que hizo más goles de lo que realmente sus cualidades le permiten, por circunstancias que da el fútbol, ¿no? En el fútbol hay muchas rachas, coincidió que jugaba muy bien con En-Nesyri al lado, el otro le descargaba mucho el trabajo, le permitía llegar con mucha libertad y hizo más goles de lo que normalmente un futbolista de su nivel puede hacer en primera división. A partir de aquí, lo de Almeida es una buena noticia porque es un entrenador dentro de lo que cabe, dentro de lo que tiene coherente, tiene errores como tienen todos los entrenadores, de hecho yo creo que a veces insiste demasiado en ciertos jugadores, en ciertas posiciones. Ha aprendido, por ejemplo, últimamente que el Sevilla juega mejor con 5 defensas, que acumulando atrás defiende un poco menos mal que cuando juega con 4. Yo, por ejemplo, no lo puedo poner en la balanza de Quique, porque a mí los técnicos que ganan y son incómodos me parecen más interesantes que los técnicos que ganan y son cómodos. Creo que Quique sabía que estaba para lo que estaba, para un periodo corto, y no le importaba ser un entrenador incómodo y decir las verdades dentro y fuera. Por eso es un tipo que tiene la trayectoria que tiene el fútbol como futbolista y como entrenador. Y Almeida
es un entrenador inteligente que sabe que aquí está para un periodo, para una etapa a medio o largo plazo y no se quiere tirar piedras contra su propio tejado. Por eso en algunas ruedas de prensa creo que es bastante blando con el club. Podía haber salido a decir alguna realidad más de las limitaciones, por ejemplo, que tiene la plantilla o ese nefasto último día de mercado con el regalo de Luque Bacchio al Benfica y los 4 futbolistas o exfutbolistas que han venido al Sevilla y que se está demostrando con las lesiones, ¿no? Por tanto, yo creo que es una buena noticia dentro del club tan mediocre que es el Sevilla. Por tanto, es que se le exige muy poquito. Es un entrenador que ahora mismo lo que lo salva es que está teniendo al equipo siempre algo más de un partido de distancia del descenso. Lo tiene siempre a 5 o 6 puntos y le da cierta tranquilidad. Pero es que tampoco el Sevilla está deslumbrando, tampoco está haciendo partidos salvo el oasis del Barcelona y poquito más. Y luego pues llega el Betis y le hace 0-2 casi en chanclas, ¿no? Edu, hay que hablar del futuro. Nos quedan pocos días para que termine este 2025, 2026. Se abre el mercado de fichajes y en el Sevilla, y tenemos la información seguramente todos en esta mesa, cuentan con hacer una venta importante. O sea, está en la hoja de ruta. No es que lo deseen, no, es que cuentan con que se va a dar. A mí me sorprende por una parte. Por la no hay nadie para vender, ¿no? Me sorprende por lo que pueda acarrear en lo deportivo. Porque una venta importante, entendamos en los niveles que se está moviendo el Sevilla ahora económicos, te salen 2 o 3 jugadores y esos jugadores son importantes para Almeida. Si estamos hablando de un equipo tremendamente limitado en calidad y en nivel futbolístico, no sé cómo puede encajar eso. Entonces te pregunto, tengo aquí apuntado además, ¿qué pregunta Edu? ¿Es momento Antonio Cordón? ¿Confías en que Antonio Cordón pueda subir el nivel de la plantilla del Sevilla contando con esa venta, con lo cual tendría que traer a futbolistas que hay que encajar en un límite salarial tremendamente complejo? A ver, el Sevilla tiene un mercado de fichaje, otro más, muy complicado, ¿no? Yo no creo que haya una venta de 9-10 millones de euros. Es cierto que en el club lo tienen marcado para intentar en el próximo mercado veraniego llegar a ese punto otra vez de equilibrio financiero y poder hacer algo, Poder hacer algo. Vale. Mira, justo me ha salido ahí en la pantallita. Gudel. Yo creo que la llave de este mercado la tiene convencer a Gudel de que se vaya del Sevilla. Porque libera masa salarial, porque le quedan 6 meses de contrato y porque supongo que Gudel tiene mucho mercado en ligas menores. Portuguesa. Pero Gudel te libera masa salarial, pero no te va a dar ningún ingreso en traspaso. Sí, no te da ingreso en traspaso, pero te da para ir a por cedidos. El Sevilla no. Pero no es lo que tiene. Pero no es lo que tiene. Sí, pero ya te libera masa salarial y después. Estoy contigo. El Sevilla va a intentar ceder a. O sea, las operaciones del Sevilla yo creo que están más o menos claras, ¿no? Tiene que salir Álvaro Ferrio, que ahora mismo es el 17º portero del Sevilla. Va a salir Ramón. Ramón Martínez va a salir cedido. Van a intentar darle salida a esos jugadores que no pueden y quedarse con los que sí del filial han dado ese pasito adelante, rollo Castrín o Oso, que están rindiendo, y van a intentar ir a por un delantero. La idea, reforzar la delantera, la defensa y el centro del campo. Mi idea ayer también era que me tocase la lotería y no me tocó. Por eso no te he dejado plantado y aquí estoy. Pero yo creo que van a intentar eso. También yo supongo que tienen una papeleta con Gatoni, que también vuelve, que no tiene la misma ficha, y que el chaval es muy malo. Gatoni yo creo que está rezando, yo creo que está rezando porque Gatoni llegue con una oferta ya de algún sitio que se vaya a ir, ¿no? Porque un chaval que no tiene ni un minuto en el Sevilla y que se va a River, a su país, donde era un crack, era el capitán de San Lorenzo de Almagro, y se va a River y es que no juega, es que ha sido el decimocuarto central de River. Pero Pineda, tiene que verlo, tienen que verlo rematadamente mal a Gatoni, porque en este nivel del Sevilla no tener ni siquiera una oportunidad. Sevilla tampoco necesita muchos centrales, tiene otras posiciones peor. Eso estamos de acuerdo. ¿Qué te parece lo de la venta? O sea, ¿tú vislumbras esa venta? Yo, siendo honesto, si analizo la plantilla del Sevilla, jugadores que puedan costar 8 o 10 kilos, más no. Sale Agumé, solo se me ocurre Agumé, claro. Juanlu por lo que se decía que iban a dar. Eso sería lo ideal. Y no por lo que ha ofrecido desde agosto, porque lo que ha ofrecido Juanlu desde agosto no vale 9 millones de euros ni 10.
y Carmona porque viene un club y perdió la cabeza Sí. en verano y es verdad que se lo ofreció al Sevilla. Pero ¿tú ves al Napoli volviendo por Juanlu ahora y con la misma oferta? Bueno, claro, es que, sería un es que favor hay entrenadores, tremendo, hay estaría entrenadores de- muy Sí. caprichosos. Hay entrenadores muy caprichosos que se empeñan en un futbolista. Cierto, cierto. y Eso porque solo lo explicaría. más por lo que piensan que puede dar que por lo que realmente ha dado. En el Sevilla hay una cosa buena, fíjate lo que te voy a decir, la plantilla es tan mala que no hay ninguna venta que a la gente le pueda dar mucho coraje. Antiguamente en el Sevilla otra cosa es lo que afecte en los había ventas que a la gente le daba mucho coraje. Se te iba Reyes que paz descanse y la gente lloraba, se te iban futbolistas como Ramos, Batista, etcétera, etcétera, o más recientemente jugadores como Carlos Vaca, Muchísimo, jugadores que se te muchísimo. van y a la gente le da coraje. Ahora mismo al sevillista no le da coraje ninguna venta, porque ningún jugador que ahora mismo tenga ese cariño por parte del aficionado. Ahora es por lo difícil que para ha el demostrado. sevillista saber qué nombre se pone en la camiseta. Por Esa es una tanto, realidad. claro, por tanto, cualquier jugador por el que den algo de dinero, para el Sevilla es una buena noticia, porque creo que ninguno le va a penalizar deportivamente demasiado y le puede abrir cierto margen en el mercado. Lo que pasa es que, claro, si analizamos el mercado de Cordón, que creo que siempre se va de rositas, realmente que hayan aportado de lo que vino en verano, que hayan aportado de verdad, el portero. Porque Batista Mendy ha dado 3 ratitos, Alexis ha dado 2 ratitos y luego el resto de futbolistas, algunos han estado más tiempo lesionados que disponibles y otros no han dado el nivel. Por tanto, el mercado de Antonio Cordón, solamente el portero, el resto no ha valido de mucho. El que quiera confiar en las artes de Antonio Cordón con lo que tiene económicamente, bueno, será muy optimista. Yo no me atrevo a ser tan optimista. Luego, además, tienes que tener en cuenta que en verano vendes a Luque Bacchio y te traes a Alexis Sánchez, que sí es cierto que es un futbolista con calidad, pero que tampoco ha dado mucho en, que ya con en lo que lleva de 37 temporada de la Liga. Si vendes a Gumé, te vas a traer a un pivote cedido, que a lo mejor le falta todavía por hacerse y está demasiado verde para una situación tan compleja como la del Sevilla, que puede llegar a tener puntos de inquietud. O te traes a un pivote más experimentado que te puede pasar lo mismo que Alexis, que no te da, que se lesiona, que es demasiado mayor. A mí, por Juanlu, me extraña que den 9 millones de euros, sinceramente. Yo creo que eso es sería un el escenario futbolista. ideal, Manu, Claro, para el Sevilla. es como si Un a jugador Betis que le no- dan que 10 no hay- millones por Chimi Ávila. Bueno, a ver, como- no es tanto, pero Para mí sí, no es yo creo que no hay que poner a la altura a Juanlu del Chimi, pero sí te digo, es verdad que no es un futbolista indiscutible. De Sevilla. Desde luego lo que está claro ¿Por es nivel? Por nivel tú lo pones a la altura del Chimi. Es que no están dando lo que requiere cada uno en su posición, cada uno en su equipo, no lo están dando. Es verdad que Juanlu juega más en el Sevilla que el Chimi en el Betis porque la plantilla del Sevilla es peor. Está bien defendido. Uf, esa comparación. Yo no, es yo verdad tampoco la veo, que- pero Manu lo ha argumentado, y lo del nivel, ojo, Que quizás, bueno, iba a decir, lo que no iba a entrar en Alvarito, comparaciones, iba a entrar en estamos comparaciones entrando en los con el últimos 10 árbol, minutos de programa de 2025, no es el momento de soltar la No, boca. a ¿O mí sí? lo que sí me parece es que lo más valioso que tiene quizá a día del Sevilla o atractivo para un comprador sean las acciones y el estadio, los terrenos del Ramón Sánchez Pizjuán, ¿no? Me viene Dicho perfecto que me esto, digas eso. Venga, pincelada de lo deportivo y pincelada vamos a hablar de la rápida, venta. creo que a día de hoy las direcciones deportivas firman mucho por numerología y creo que ahí José Ángel Carmona, uno de los máximos recuperadores de Europa, guste más o Bien menos, tirado. puede ser un nombre muy atractivo. Otra en cosa el es que Carmona se mercado, quiera ir. porque frenó varias ofertas en verano. Dicho esto, Antonio Cordón ya le hicieron un par de favores en verano, sabemos cómo funciona esto y oye, al final creo que hizo lo que le pidió el club, que es que darle una mordida importante a la deuda y con los números en la mano, si acabase hoy la Liga, no empeoraría los números de la plantilla de la temporada pasada, más allá del rendimiento individual. Pero el Sevilla necesita recuperar dinero y creo que en esos favores, que al final el fútbol los que mandan son los representantes, los intermediarios y los directores deportivos, ahí sí que tiene mucho bagaje y ojalá confiemos en que pueda hacer alguna de las suyas como hizo en verano, que bueno, que en definitiva Que, creo bueno, que al menos vendió no. por encima de lo esperado. Como bien has dicho tú, en numerología descendió las cuentas y Sí, los pero, gastos y el equipo no está peor que el año La pasado. venta meritoria es la de Idumbo. Para mí, vender a Luque Bacchio por 20 kilos no me parece que tenga ningún mérito cuando se tiene que meter Méndez de intermediario, porque si no lo vendía. Pineda, escúchame. Bueno, hablábamos de un estamos- futbolista que creo que metió la friolera de 1 o 0 goles desde febrero. Bueno, es pero decir, metió que los 11 en números Liga, en de total, Luque Bacchio 11 en tampoco- Liga. Yo aquí estoy con Pineda, Alvarito, porque lo que no podemos catalogar como bueno, estoy contigo, pero es que a eso es lo que se agarra Antonio Cordón, lo que ha dicho Alvarito Borrego. Es decir, número en general,
Esto es, ustedes me han traído aquí para que yo defienda el gasto de la plantilla, defiendo radicalmente el gasto y mejoro la situación económica, y el equipo no está peor que el año pasado. Esto es la realidad. Ahora, si analizamos, no está peor, bueno, está mejor que el Sevilla de Caparrós, que el Sevilla de García Pimienta. Efectivamente, bueno, sí, está igual. No retrotraigamos a eso, porque ya si vamos a la renovación de Pimienta, todavía se acuerda de Dusan Niña, allí en las afueras yo me acuerdo aquí en directo. Pero, Manu, que estaba aquí. Pero Pineda, es verdad, estoy contigo. O sea, Luque Bacchio sale por muy poco, y si no vendes a Juanlu, que después no cuentas con él en la primera parte de la temporada, eso ya sabemos cómo es. Pero no creo que nos queda poco tiempo. Pineda y después Edu. Pineda, ¿va a haber nuevo comprador del Sevilla antes de que finalice la temporada? A ver, si lo supiera, lo contaría en Radio Marca. Tu apuesta. Yo voy a apostar a que sí, pero es complicado. Es complicado saberlo y es complicado acertar. Voy a apostar porque no te voy a poner ningún billete encima de la mesa. Si tuviera que ponerlo, complicado. Es difícil porque tu intuición periodística. Ya se ha hablado de una oferta abiertamente, incluso con cifras encima de la mesa, los 320 millones de euros. Ahora, aquí la pregunta es por el tiempo. Si antes de final de temporada... Se sabe que hay posibilidad de ofertas mayores, pero es que la situación económica del Sevilla invita a ser muy cautos cuando venga cualquier tipo de inversor, de fondo, etcétera, y vea que el Sevilla tiene una deuda neta de 80 y pico millones de euros, que debe un crédito de 100, casi 80, y que tiene la deuda del CVC, meterse en una operación de esa envergadura con lo que hay detrás. Cuando levante ¿Qué porcentaje me das de que el Sevilla se venda? ¿Qué creas tú? Antes de final de temporada. Yo creo que va a ser el porcentaje más amplio de que no se venda, pero... O sea, ¿60-40? Sí. Venga, Edu, el tuyo. Yo creo que el Sevilla se va a vender. Antes de final de temporada. ¿Cuánto le das? Lo que no, le doy un 75%. O sea, ¿lo ves más cercano? Sí, lo veo cercano, pero yo no descartaría a Antonio Lapi. Ahí voy. Esa es la segunda, Edu. Me encanta que me hagas el hilo. Salimos de la Junta. Parece que Lapi estaba fuera de juego y que todo apunta a los americanos. Pero tú no descartas todavía la tercera vía. Es que yo creo que los americanos no han levantado la alfombra. Lo decía antes Alvarito, lo de la alfombra. Me ha gustado, le recojo el guante. No han levantado la alfombra. ¿Y crees que lo van a hacer? El único que sabe lo que hay debajo de la alfombra es Antonio Lapi, y creo que la oferta de 320 millones haciéndose cargo de todo lo que tiene ahora mismo el Sevilla Fútbol Club es bastante generosa. Pero tú apuntas por unos meses tremendamente intensos, Alvarito. O sea, es decir, pues si estamos hablando de que de aquí a final de temporada se caiga ese ofertón de 3.500 euros por acción, unas cantidades astronómicas. Pero ya dijo el máximo accionista del club que no existía, ¿no? Que él no le había ofertado nada, ¿no? Bueno, sí, también dijo que Lapi tampoco... Dice el máximo accionista, la verdad. Efectivamente. Cuidado. Hay un drama, pero lo dijo, ¿no? El máximo accionista dijo que Antonio Lapi también no sabe dirigir a él, o sea que, bueno, en fin... Alvarito, remátala. Hay gente que sabe muchas cosas aquí. Remátala, tu intuición periodística, Alvarito. Mi intuición es que hay gente muy inteligente con una capacidad tremenda de jugar sus cartas, que en este asunto no ha dicho su última la palabra, y cuando esa palabra se tome, al menos en esta ciudad, puede ser definitiva. Cambiaron hasta la cabalgata. Y ese silencio es tremendo, Edu. Está la gente en su casa diciendo, ¿pero qué ha querido Tremendo decir? retweet que le hago yo a mi querido Álvaro. Oye, nos queda muy poquito ya. Entramos en la recta final y quiero que le pongáis nota al año 2025 para el Sevilla Fútbol Club y para el Real Betis Balompié. Vamos a empezar una ronda rápida. Os pido que nos extendáis, ¿vale? Porque nos quedan 5 minutitos y hay que desearle también la feliz Navidad, ¿verdad, Alvarito? La feliz Navidad a la gente y la feliz fiesta, por supuesto. Empiezo por ti, Alvarito Borrego. Nota que le pones al 2025 del Real Betis Balompié y ¿por qué? Cortito. Le pongo un notable, creo que para llegar al sobresaliente... Numérico, por favor, Alvarito. Le pongo un 7,8 para llegar al 9. Para llegar al 9 le faltó, lógicamente, o bien ganar la eliminatoria... Bueno, no, le faltó ganar la Conference League. Creo que la Champions sigue estando a la altura de sus posibilidades, pero sí que pienso que puede conseguirlo al final de esta temporada. Y en el Sevilla, bueno, mantuvo la categoría, que era lo que se propuso el objetivo a mitad de temporada, pero un 4. Un 4. Porque el Sevilla sigue sin hacer felices a sus aficionados, que es el propósito. Te pregunto lo mejor y lo peor en cada club.
Lo mejor en el Real Betis Balompié de 2025. El acierto en el mercado invernal del año pasado, Antony y Antony y Cucho Hernández marcaron el 30% de los goles y han sido resolutivos absolutamente para cambiar el sino de un equipo que le faltaba mentalidad. Y lo peor, perder la eliminatoria, perder la final. La final, ¿no? Voy con Pineda, que me quedo sin tiempo, ¿eh? Yo al Sevilla le doy un 4, como Álvaro, creo que cumplió el objetivo, pero porque Diomandé decidió echarla fuera con la portería vacía, y también el partido de Las Palmas, que lo gana como lo gana. La gente en el Sevilla se ha acostumbrado a ir cada domingo a no pasarlo bien, por tanto el año ha sido de suspenso. Y en el Betis le doy un 9, porque para mí cualquier año donde se juega una final ya es de sobresaliente. Si la ganas te llevas la matrícula, y le voy a dar un 9 al conjunto verde y blanco. ¿Lo mejor y lo peor? Pues en el caso del Betis, lo mejor es que el Bético se ha acostumbrado a que su equipo compite, juega bien y lo hace disfrutar los fines de semana, todo lo contrario que en el caso del Sevilla. Lo peor, evidentemente, caer en una final, que es verdad que te gana un equipo muy potente, pero te hace 4 goles y la carita de la gente pues, es de circunstancias. En el Sevilla, lo mejor, que se está negociando para vender el club, porque creo que es la única salida que tiene el Sevilla, que los que están ahora se marchen, y lo peor es que el Sevilla está totalmente instalado en la mediocridad y que la gente se ha conformado. Manu Colchón. Yo al Betis le voy a dar un 8, creo que ese partido con el Villarreal en Liga le alejó un poquito de dar un salto competitivo para la Champions, y también pues en esta temporada partidos como el de Levante, Elche, creo que no dejó del todo alejó un poco el sobresaliente junto con la final. Y al Sevilla pues lo tengo que suspender, evidentemente, porque al margen de que los objetivos tampoco se podían ir muy arriba, pues mantiene la categoría también gracias a errores de otros equipos. ¿Un 4 o equipos. menos? Yo un 4. Un 4. ¿Lo mejor y lo peor? Lo mejor del Betis, yo creo que la regularidad, 29 victorias de nuevo esta temporada, récord de Manuel Pellegrini, del Betis, de los jugadores, de la dirección deportiva. Lo peor, pues evidentemente no puede ser otro que la final europea. Y en el Sevilla lo mejor, como están diciendo los compañeros, el tema de la venta, creo que es el único rumbo viable que tiene la entidad. Y lo peor, pues, que la gestión sigue siendo lamentable por parte de los dirigentes, que no le dan ningún tipo de alegría a los aficionados y que la mediocridad sigue integrada en el club. Don Edu Sanilla, tienes un minuto. Al Betis un 9. Yo compro lo de Pineda. Si llegas a una final europea es un sobresaliente. Creo que además ha encontrado la regularidad. Lo mejor del Betis, eso, la estabilidad en las victorias y en la felicidad. Lo peor del Betis es esa segunda parte en Breslavia, ¿no? Yo creo que la primera parte era muy bonita, pero la segunda parte se complicó todo. El Sevilla le doy un 4. Creo que cumplió el objetivo muy raspado, pero sus aficionados han visto 4 victorias en casa en todo 2025. Lo mejor, que sigue en primera, pese a hacer méritos de sobra para no estarlo esta temporada. Lo peor, que José María del Nido Carrasco y Pepe Castro siguen dirigiendo al Sevilla Fútbol Club. A ver cómo se portan los Reyes Magos. Vamos a ver cómo se portan los Reyes Magos, Alvarito. A más de uno seguro le traen carbón. Ha sido muy travieso, ¿eh? En el Sevilla hay que ir más a luz. Pues mira, yo traería carbón a todo aquel que quiera atentar contra nuestra idiosincrasia, contra nuestra manera de entender las cosas. Carbón te voy a pedir yo a ti, Navidad. que sé que tú te pones a hacer discurso y el minuto que tenía Edu te lleva 2 horas aquí. Bueno, por supuesto, lo primero, muchísimas gracias, Edu. Muchísimas gracias, Manu. Igualmente. Pineda, Alvarito, placer. ha sido un placer terminar este 2025 futbolístico con vosotros. Lo hemos pasado bien, ¿eh? Además me han puesto este gorro, mira tú, me han puesto un gorro espectacular. Ha quedado bien. Voy a hacer la despedida, en fin, la esencia de 101, en el gorro este de la vida. Darles las gracias a ustedes que nos han acompañado un año más, 4ª temporada de Grada 101, no es fácil estar ahí cada semana intentando llevarles lo mejor del fútbol sevillano y del deporte sevillano. Bueno, hay que agradecerle a todos los compañeros que se pasan por aquí de los diferentes medios de Sevilla, que nos hacen o que intentan que ustedes pasen los lunes, cuando nos toca los martes, un ratito agradable, intenso también de debate futbolístico, que es lo que nos gusta, pero sobre todo eso, divertirles, y hay que agradecerles, porque con todas las opciones que hay
hoy en día para entretenerse en televisión, en tablet, en internet, que nos elijan cada lunes es un privilegio. Intentamos hacer lo mejor posible, que estén, ustedes se sienten ahí a gusto y disfruten con lo que les ofrecemos aquí. Muchísimas gracias, mis mejores deseos para todos ustedes para un 2026 que traiga salud, que traiga trabajo, sobre todo que traiga muchísima felicidad a las familias y los seres queridos, lo más importante, que sigamos todos y que nos veamos todos el próximo fin de año y por supuesto, feliz Navidad, disfruten ustedes, la cabalgata de Reyes aquí, el Heraldo, en fin, las campanadas, todo aquí en 101 Televisión. Muchísimas gracias y hasta el año que viene.